Omar, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Miss. Bueno, vamos a seguir con el tema de funciones orgánicas. Vamos a volver a explicar la parte que es aroma y sabor. Cuando uno compra un sobre para preparar un refresco de manzana, está disolviendo una serie de sustancias químicas, entre las que se encuentran el isovalerianato de isoamílico, que es un ester, que da un sabor natural. Entonces, los esteres son los que dan los sabores a algunos elementos o compuestos. Los olores a frutas que llegan a nuestro olfato son esteres volátiles. Por lo tanto, los esteres son responsables del aroma de muchos frutos, flores, perfumes artificiales. Por ejemplo, el olor y el sabor del acetato isoamilo es similar al del plátano, el del acetato de octilo a la naranja y el salciato de metilo a manzanas verdes. Y el propinato de isobutilo tiene un sabor pues semejante al ron. Los químicos emplean las propiedades organolépticas, es decir, las propiedades que nosotros, por medio de nuestros órganos de los sentidos, podemos reconocer para las propiedades de los cuerpos que pueden percibirse por los sentidos. Es decir, ¿qué son propiedades organolépticas? Propiedades que se pueden percibir por medio de los órganos de los sentidos, como los cuales olfato y gusto. En este caso, ¿no? Bueno, naturales para identificar la sustancia química que da el olor y sabor característico. Para ello, los investigadores emplean equipos como el cromatógrafo o los sensores organolépticos, que son capaces de identificar todos los elementos contenidos en una sustancia. Luego, estos son sintetizados en el laboratorio y comercializados por las industrias. La tendencia del consumo popular y las industrias es ir reemplazando los productos sintéticos por productos naturales, una actitud que sin duda va a beneficiar la salud. Bueno, eso es en cuanto a aroma y sabor. Funciones químicas orgánicas. Entonces aquí pues nosotros habíamos hecho un cuadro sinóptico sobre estas funciones. Ani, Omar, ¿qué recuerdan ustedes de las funciones químicas orgánicas? ¿Qué recuerdan, por ejemplo, de los alcoholes? Que se evaporan. Sí, son muy bien. Otra característica que podamos nombrar de los alcoholes, Ani, Omar. Que son compuestos ternarios. Ternarios. No, Omar, son compuestos ternarios. ¿Qué quiere decir que son compuestos ternarios? ¿Tienen 3 carbonos? Bueno, el icosano es un compuesto, el icosanol es un alcohol, ¿no? Y tiene 20 carbonos. ¿Qué significa que un compuesto sea ternario? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene un compuesto ternario? Como dijo Omar, tiene 3 elementos. ¿Listo? 3 elementos como cuáles? Como el carbono, como el hidrógeno, como el oxígeno. Entonces tienen 3 elementos que son carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Listo, chicos? Ok, bueno. De esos compuestos, nosotros podemos decir lo siguiente.
que desde el primer compuesto, o sea, desde el primer hidrocarburo que se forma a un alcohol hasta el 11º, un decanol, son líquidos, los demás son sólidos. ¿Cómo reconocemos o cómo se forman los alcoholes? Bueno, primero que nada nosotros tenemos que recordar cómo se formaban los hidrocarburos. Entonces aquí yo quiero que ustedes por favor presten mucha atención. Aquí, por ejemplo, esto voy a dejar en la pantalla. Aquí este tiene 2 hidrógenos, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que ahí tiene 2 hidrógenos. ¿Cómo se llama ese compuesto? Así como lo tengo ahorita. Ani, Omar, ¿cómo se llama ese compuesto? Etanol. ¿Cómo se llama ese compuesto así como lo tengo ahorita? Butano. Muy bien. Es un butano, ¿cierto? Bueno, entonces es butano. Listo. Vamos a hacer de cuenta que ese butano perdió un hidrógeno. Se le olvidó de llevar un hidrógeno y perdió un hidrógeno. Entonces llegó un OH, un señor OH bien caballeroso y le dijo, venga, vamos de la mano, ¿dónde? Sus papás. Entonces el hidroxilo le dio la mano al butano y ahora ya no se llama butano, sino que se va a llamar Butanol. Bien, butanol. Ahora, además de eso, nosotros tenemos que hacer el conteo dónde se unió el hidroxilo. Si se unió al primer carbono, al segundo, al tercero, al cuarto o al quinto. Debemos indicar dónde fue que se unió o mostrar en la cadena en qué elemento se unió. ¿Qué hacemos ahí? En este caso, buscamos el extremo más cercano al OH. ¿Cuál es el extremo más cercano? ¿El izquierdo? El de la derecha. Muy bien. Y desde la derecha empezamos a contar los carbonos. 1, 2, 3, 4. 4. ¿Dónde se ubica el OH? El 2. Muy bien. Entonces le vamos a llamar 2-butanol. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora nos dice que son compuestos ternarios. Ya hablamos de cómo se forman. Otro caso, otra propiedad que nos dice es que los 3 primeros alcoholes son solubles en el agua. ¿Cuáles serían? El metano, el etano y el propanol. El butano y el pentanol son poco solubles en el agua y la solubilidad de ellos aumenta a medida que tenemos hidroxilos. Bueno, vamos a continuar ahora sí con los éteres. Hay 2 grupos, los ésteres, que son los responsables del aroma y del sabor de muchos compuestos, y los éteres, que son los que se utilizan por lo general. Una aplicación de ellos la podemos encontrar en la anestesia intravenosa. Esos gases son fuertes o tienen la composición de tal forma que pueden generar intoxicación en algunas personas o dependiendo del uso pueden servir para generar anestesia en los organismos. Bueno, los éteres son compuestos orgánicos oxigenados que se caracterizan porque en su estructura R, donde los grupos R y R, ¿qué son R y R? Son radicales, es decir, son alcanos, alquenos o alquinos a los cuales se les quitó una R. Se incluye un oxígeno. Pueden ser iguales o pueden ser simétricos. Si son diferentes, son asimétricos. Los éteres son compuestos que se forman por la deshidratación de los alcoholes. Es decir, ¿qué es deshidratar? Dejar evaporar el agua, por así decirlo.
y que se seque. Entonces, al secarse o deshidratarse, se forman los éteres. Pero esa deshidratación la vamos a hacer química para que sea más rápida. Entonces, se lo hace por medio de halogenuros de alquilo, es decir, la síntesis de Walliamson. ¿Quién averiguó qué es la síntesis de Walliamson? Ani, Omar, ¿averiguaron de qué se trataba la síntesis de Walliamson? Ok, perfecto. Bueno, tenemos aquí el metoxietano. Nos damos cuenta que aquí los éteres los vamos a llamar así. ¿El oxígeno está más cercano a la derecha o hacia la izquierda? El oxígeno, ¿hacia dónde está más ubicado? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Muy bien, entonces desde la derecha vamos a comenzar aquí. Desde la derecha comenzamos con el nombre. Entonces vamos a comenzar con el metoxietano, ¿no? Entonces, ¿cuántos o qué radical es el que está hacia la derecha del oxígeno? ¿Qué radical está a la derecha del oxígeno? Bueno, ¿cómo es el primer elemento? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro, con los alcoholes. ¿Cómo se llama ese compuesto que está ahí? El CH3. ¿Qué radical es? ¿Es un metano? Un metano, pero le falta un hidrógeno, ¿cierto? Para que sea un metano, ¿no? Es un metanilo. Pero como está unido a un éter, se va a llamar metoxi. ¿Listo? Se va a llamar metoxi. Ahora sí, lo que está a la izquierda del oxígeno. ¿Qué es lo que está a la izquierda del oxígeno? A la derecha del oxígeno. ¿Cómo se llama ese que está a la izquierda a la derecha del oxígeno? ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama el hidrocarburo que está a la derecha del oxígeno? Eteno. Etano. Etano, muy bien, es un etano. Es un etano, recuerden pues que el etano es C2H6, ¿no? Pero un H de esta se fue para que pudiera estar el oxígeno presente. Entonces, el nombre lo vamos a nombrar así. De izquierda a derecha o desde donde está el extremo más corto, metoxi de metano, entonces es metoxi por el oxígeno, metoxi, entonces va el prefijo met, oxi del oxígeno y al final el hidrocarburo del radical, etano. Entonces, metoxietano. ¿Listo, chicos? ¿Queda entendido este punto? Sí, Miss. Ok, perfecto. Propiedades físicas. Son líquidos. La mayoría presenta temperatura de ebullición menor a la del alcohol, por lo cual provienen por la que son muy inflamables. ¿Qué quiere decir que son muy inflamables? Que se pueden quemar súper rápido. Son incolores y de olor agradable, pero poco solubles en el agua. Son excelentes solventes de un gran número de sustancias químicas y son muy volátiles e inflamables. Si ya de por sí el alcohol es volátil, los éteres son aún mucho más volátiles que el alcohol. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Las funciones químicas orgánicas, los aldehídos. Pues
se derivan del grupo funcional formil. También están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se obtienen por oxidación de alcoholes primarios. Para ello se emplean agentes oxidantes como el dicromato de potasio. Entonces, primera característica es que a los alcoholes primarios, a los que tenemos acá, los van a oxidar. ¿Cómo se oxidan? Pues por medio de oxígeno. Y la fórmula de estos aldehídos es radical C doble enlace O enlace H. O también se pueden escribir como R del radical CHO. Propiedades. El primer término es gaseoso, es decir, el metanal. Van a terminar ellos en la expresión en AL. Si es metano, se va a llamar metanal. Si es propano, pues se va a llamar propanal. Si es butano, butanal. Si es etano, etanal. Los restantes, hasta el C12, son líquidos y los últimos son sólidos. Solo el metanal es gaseoso. El etanal, el propanal, el butanal, el pentanal y así sucesivamente hasta el dodecanal son un decanal líquidos y ya el tridecanal serían sólidos. Los aldehídos son de bajo peso molecular, tienen un olor intenso. En cambio, los superiores son fraganciosos, por ejemplo, el nonanal, que es un componente de la esencia del geranio. Bueno, y el grupo de carbonilo tiene una gran popularidad. El grupo carbonilo es enlace simple hacia el carbono con doble enlace oxígeno y hay un enlace simple hacia otro compuesto que puede ser el hidrógeno, que puede ser un elemento compuesto como el hidrógeno o un radical. Depende de la función que queramos formar. Las cetonas. Compuestos orgánicos que poseen el grupo funcional carbonilo, es decir, que además de tener el hidrocarburo o un radical, tienen un carbonilo, un oxígeno con un carbono. Se obtiene por oxidación de un alcohol secundario y su fórmula general es C junto con otra R que puede ser igual o diferente y esta C del carbono está unido a un doble enlace con O. Nosotros en la fórmula lo podemos observar como un radical unido a un CO unido a un R. Propiedades, hasta el C10, hasta los 10 carbonos son líquidos, desde el 11 en adelante son sólidos e insolubles en el agua. Bueno, vamos a hablar de los ácidos carboxílicos. Son compuestos orgánicos cuyas moléculas se encuentran en el grupo funcional carboxilo. Deben tener un doble enlace con el oxígeno, están unidos a un OH. Y pues por lo general se llaman COOH. ¿Listo? Bueno, para nombrarles se escribe la palabra ácido y luego se agrega el nombre del hidrocarburo con el sufijo ioico. Entonces aquí, por ejemplo, en este compuesto que vamos a mirar aquí, tenemos un ácido. ¿Listo? Un ácido, en este punto tenemos un ácido. Aquí está formado un ácido unido a un dietil unido a un dietil y unido a un metil. Entonces, aquí tenemos el dietil. En la posición 4 está el metil, este es el metil.
tenemos el metil y es un hexanoico. Porque es un hexanoico, pues tiene, es un hidrocarburo que tiene 6 carbonos, entonces lo vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí podemos observar el dietil y acá podemos observar en la posición 4 el metil. ¿Listo, chicos? Bueno, aquí sería entonces ácido. Contamos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por este lado viene siendo un metil. En la posición 3.3 viene siendo dietil. Y además es un hexanoico. Ese es el nombre de este compuesto. Bueno, vamos a continuar entonces. Con la siguiente presentación. Los esteres. Bueno, ¿qué dijimos al comienzo, Ani, Omar, sobre los esteres? ¿Qué fue lo que dijimos al comienzo? ¿De qué son responsables los esteres? ¿O cómo nosotros los podemos percibir más fácilmente a los esteres? ¿Por qué propiedades los podemos percibir? Cuando alguien dice, ay, qué rico que huele, ¿qué es lo que está oliendo? Ah, el aroma, el aromáticos. Muy bien. Los esteres son aromáticos, nos permiten percibir el olor de un objeto. En muchos casos son responsables del olor, los esteres volátiles. Y si yo me hago un refresco, ¿quién es el responsable de generar ese sabor? Gusto. Muy bien, el gusto. Entonces los esteres nos proporcionan el olor y el sabor de muchos compuestos. Los esteres son compuestos orgánicos, oxigenados derivados de los ácidos carboxílicos. Se obtienen de la reacción de un ácido con un alcohol en donde un radical hidroxilo del grupo carboxilo es reemplazado por un grupo OR, siendo OR un grupo alifático o aromático. Presentan la siguiente fórmula general. Radical COOR. Su grupo funcional es el grupo CO. Propiedades. Las propiedades son, los esteres son de baja masa molecular, son líquidos, incoloros, neutros, de olor agradable, insolubles en agua y menos densos que ella. Es decir, si nosotros aplicamos unas gotitas de ester, de algún ester en el agua, se va a ir a la superficie. Los esteres de ácidos superiores son sólidos, cristalinos, inodoros, son solubles en solventes orgánicos, pero no en el agua. Bueno, también habíamos hecho este cuadro conceptual con las principales características. Las principales características de las funciones orgánicas, entre las cuales se destacan pues el aroma y el sabor, aroma y sabores que son los esteres, el cromatógrafo o los sensores organolépticos, este ya lo habíamos copiado la clase pasada, alcoholes pues del grupo OH y terminan en ol, esteres, ya habíamos visto cómo terminan los esteres, los ácidos carboxílicos del COO, los aldehídos que terminan en al, las cetonas, y pues los esteres. Bueno, hasta aquí chicos. Y ya para continuar con lo que son prácticas y ejercicios propuestos. ¿Existe de pronto alguna duda referente al tema que estamos revisando? No, mis. Omar, Samir, ¿existe de pronto alguna duda? Ok, perfecto. Bueno. Práctica. Habíamos realizado ya la práctica la clase pasada
adelantamos un poquito con el fin de que esta clase pues tuviéramos un poquito más de tiempo para realizar la copia de los ejercicios, ¿no? Entonces, el compuesto etanol es conocido como, ¿cómo también se conoce el compuesto etanol? Alcohol etílico. Sí, ese es el nombre común. El metanol lleva la fórmula CH3O. La respuesta correcta es la C, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, la respuesta correcta fue el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, ¿qué habíamos dicho? El 4 era la E. La E, el formol, ¿no? Ajá. Y La 5 era la A, que es los aldehídos. R-cho. Bueno. Y también alcanzamos, creo que, a revisar parte de los problemas propuestos. ¿Listo? la 1 era la C, la 2 era la La 2, la sustancia que está presente en los licores. ¿Cuál es la sustancia que está presente en los licores? alcohol. El alcohol, muy bien. Y en el tercer punto, ¿cuál era? Hicimos el tercero. ¿Cuál es la respuesta correcta para el vinagre? La letra A. La A es conocido también como ácido acético. Es saludable en poca cantidad. Entonces, si le echamos un poquito de ensalada, de vinagre a las ensaladas, serán un poquito más saludables. Pero en exceso ya es perjudicial para la salud. Bueno. Una de sus propiedades más importantes, aquí pues vamos a seguir con el cuarto y vamos a ir. ¿Listo? De lo que hemos dicho de las funciones orgánicas. Una de sus propiedades más importantes es que se utilizan como esencias. Mi pregunta. ¿El alcohol se utiliza como esencia? Bueno, vamos con la última, la acetona. El alcohol, esto no, este queda descartado. Este se utiliza en los vinos o en los licores. La acetona, ¿sería la acetona entonces? Cetona. No. Sí. ¿Cuál sería, chicos? Ester. Los Cetona. esteres. Muy bien, Ani. Recuerden que al comienzo dijimos que muchos productos tienen su esencia o su aroma debido a los esteres. Cuando los esteres son volátiles, se generan aromas, y cuando no son tan volátiles, lo que a nosotros nos generan es el sabor. Muy bien, la respuesta correcta es la A. Bueno, vamos a continuar con la quinta. El compuesto que se encuentra presente en la leche de cabra tiene como nombre. ¿Cuál sería el nombre del compuesto que se encuentra presente en la leche de cabra? Estudiantes, ¿cuál es el nombre del compuesto que se encuentra presente? Ácido. ¿Qué ácido, pero? Ácido fórmico. Fórmico. ¿Quién da más?
¿Qué compuesto se encuentra presente en la leche de... Hexanoico, ácido Yo digo hexanoico. Bueno. ¿Quién más? Samir creo que no ha dado opinión, o ¿quién me falta para que me dé la opinión? Yo he dicho mis la. Ok. Yo he hecho ácido hexanoico, también me dice. Bueno. El compuesto que se encuentra presente en la leche de cabra tiene por nombre Ácido fórmico. Es el ácido fórmico. Ok. La B, ¿no, Miss? La B. Sí, señorita, es la B. Bueno, y esos... Vamos a continuar entonces, ese era el 5. Vamos en el ejercicio número 5, el ácido fórmico. El grupo funcional que vamos a mirar a continuación, ¿a qué corresponde? ¿Problemas propuestos? Entonces, este sería la número 6. Y Miss, y es hora. Sí, Miss. ¿hora de qué? Bueno, entonces el grupo Ya funcional. terminó ya, Miss, la clase. Disculpa, Sí, Miss. ¿qué pasa con la clase? Ya terminó ya, Miss. Ya cumplió su hora. No, la clase se termina a las 12:35, estudiantes. Entonces, sigamos, por favor. Pero sí voy a tener que hacer una pausa porque se va a acabar el tiempo en Zoom. Entonces, ese grupo que está a continuación, ¿a qué grupo funcional pertenece? ¿A qué grupo funcional pertenece el compuesto que tenemos en pantalla, chicos? ¿Qué es? ¿Una acetona? ¿Un ester? ¿A qué grupo será? ¿Un ácido carboxílico? ¿Un ester? Ácido ¿Un óxido. éter? Acetona. Ácido carboxílico. Bueno, la acetona, ¿cómo es la fórmula de la acetona? ¿Cómo recuerdan ustedes es la fórmula de la acetona? R-carbono. ¿Cómo era la acetona? ¿Qué propiedad tenía la acetona? HC-C-R. A ver. Bueno, vamos a comenzar. Los alcoholes tienen aquí, alcoholes. ¿Cómo identificamos los alcoholes? Pues terminan con un OH, ¿cierto? Por lo tanto, un alcohol no es. Vamos a seguir entonces con otro grupo, que son los éteres. ¿Listo? Los éteres. Aquí vamos a escribir abajo, éteres.
los éteres tienen un radical, un oxígeno y otro radical. Por lo tanto, un éter no es. ¿Listo? Ácido carboxílico. Sí, pero vamos a continuar mirando cómo son los ácidos, cómo son los ácidos carboxílicos. Vamos a mirar cómo son los ácidos carboxílicos que nos dice Ani. Los ácidos carboxílicos vienen de la forma carboxílico, son C, viene un doble enlace con O y aparte es un OH. Entonces aquí vamos a insertarle una formulita. Y acá pues vamos a insertar. Aquí pues ellos están unidos a un OH y también están unidos con un doble enlace. A un O. Entonces es CHO, no son los ácidos carboxílicos. Bueno, vamos a seguir con los ésteres. Entonces, los ésteres, ya hablamos de los ésteres, ya hablamos de los ácidos carboxílicos. Vamos a ver cómo son las cetonas. Las cetonas tienen la siguiente forma. Aldehído, creo es. Ajá, son aldehídos, muy bien, pero hablemos de las cetonas. ¿Cómo son las cetonas? Las cetonas son del grupo R-C-R, radical COR. Entonces ya tenemos las cetonas. Y finalmente los aldehídos. Aldehídos vienen con la forma C-O y por el otro ladito aquí tienen una H. Aquí pues ya tienen una H. ¿Listo? Entonces, en este caso son los aldehídos. ¿Listo, chicos? Entonces, el grupo al que pertenecen estos compuestos son los aldehídos. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con la práctica el problema propuesto número 7. A ver qué nos dice el problema propuesto número 7. Mis aldehídos, ¿en qué alternativa está? ¿Disculpa? Los aldehídos, ¿en qué? Ya no me dice. En la D, el 6 son los aldehídos. Bueno, entonces vamos a continuar con una nueva diapositiva de problemas propuestos. Y tenemos aquí indicar la cantidad de átomos de carbono que presenta el compuesto del octanol. ¿Cuántos átomos de carbono presentará un compuesto de octanol? 8. 8. ¿Están seguros que es 8? Bueno, ¿cómo se forma el octanol primero que nada? Con 8 carbonos. 8 carbonos. 8 carbonos. Ocho carbonos. Listo, pero ¿cómo se forman? ¿Qué es un octanol primero que nada? Es un octano. Es un octano con un H más. El octanol primero que nada es un alcohol. Recuerden que nosotros hay varios compuestos